Pues me llamo Edurne, mi relación con Mikel, con Mikel y con Rosana empezó cuando yo trabajaba en el Aisalde, lo que ahora es la sede, y ellos iban bastante a cenar por allí porque conocían a Marcos, a Chaso, y mi relación con ellos empezó por casualidad y poco a poco se fue haciendo más seria y más de amistad. Y yo de Mikel lo que siempre recordaré es que siempre tenía un momento para gastarte una broma, para sacarte una sonrisa o para que te rieses con él. Y tengo dos anécdotas pues curiosas para decir. La primera es que cuando Mikel estaba haciendo un tratamiento para investigar sobre la ELA, que tenían que ir a Murcia, pues un par de veces les acompañé. Una de las veces que volvíamos del viaje, paramos a comer en un sitio de carretera, Mikel ya iba en la silla de ruedas y sabe que yo me ponía roja por cualquier cosa. Entonces, saliendo del restaurante, dio unas piedras, unos cantos rodados y me dijo: ¡ay, cógeme esa piedra que seguramente a Anne le va a encantar! Pues yo, si él me lo pide, yo voy a por la piedra. Voy a por la piedra, me acerco a coger la piedra, empiezo a mirar: ¿te gusta esta? ¿Te gusta la otra? No, esa no, la de más allá. ¿Pero cuál? ¿Más lejos? Sí, me voy hasta la piedra. Y cuando de repente me giro para decirle a ver si le gustaba esa, veo que me está mirando pero que se estaba riendo. Digo, ¿qué pasa? Y de repente, al girarme, veo el restaurante y veo que el dueño del restaurante me está viendo que estoy cogiendo la piedra y que Mikel es consciente de que me ha pillado. Entonces me puse roja, le dije: eres un capullo. Aún así, me acerqué, le di la piedra y le dije: toma, no me vuelvas a liar otra de estas. Y Mikel se partía de risa. Y la siguiente anécdota que tengo es cuando le nominaron a los premios Goya, fui acompañando a Mikel y a Rosana, y ese día yo había dormido en casa de una amiga y les había dejado la ropa que yo iba a llevar en la ceremonia de la entrega de premios en la habitación de Mikel y Rosana del hotel. Al día siguiente voy allí, cojo mi bolsa, me voy a mi habitación a vestirme, me empiezo a poner guapa y me doy cuenta de que había unas mangas que había llevado para vestirme, porque en Madrid, en pleno febrero, hacía un frío de la leche, y me empiezo a vestir y digo: joder, me he dejado las mangas, la chaquetilla esta en casa. Entonces, toda humillada, voy donde Mikel y Rosana a decirles: pues fíjate que he estado preparando todo y ahora que me voy a vestir me di cuenta de que no tengo las mangas. Y Mikel: ay, pues igual Rosana te puede dejar algo, igual puedes usar algo que ha traído ella. Y yo estaba empeñada en que las había metido en la bolsa. Pero bueno, me resigné y dije: bueno, pues me las habré dejado en casa. Después de probarme un montón de cosas, veo que Mikel se empieza a reír y Rosana le dice: Mikel, se lo voy a decir ya, no aguanto más. Y me dice: pues se le ocurrió ayer que te escondiésemos las mangas para ver cómo reaccionabas. Te juro que en ese momento la habría ahogado, porque veía que tenía que ir a mitad de febrero, pelada de frío, en medio de toda la noche. Pero ahora lo recuerdo y lo único que me queda es que, de verdad, los momentos que vivías con él los vivías a tope y te hacía sacar una sonrisa.